Buenas noches para todas y para todos. Pidiéndole disculpas por iniciar a esta hora, ya que nuestro ciclo de conversatorio está planteado para las 7 de la noche o las 19 horas. Hemos tenido algunos ajustes técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes para comenzar con nuestro ciclo de conversatorio en nombre de la Universidad de Santo Tomás, de la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás y especialmente de la carrera o la Escuela de Educación Física de la Universidad Santo Tomás. En este sentido, queremos ofrecer para todos ustedes el inicio de este ciclo de conversatorio que hemos titulado Repensar la educación física en el contexto actual, expectativas y desafíos en el futuro. Es una actividad que tiene como objetivo fundamental el poder crear un espacio que nos permita dialogar con distintas miradas desde múltiples especialistas que hoy vienen estudiando lo que tiene que ver con el desarrollo y todos los elementos importantes desde el punto de vista del aprendizaje, de la educación física y su pedagogía. En ese contexto, queremos el día de hoy iniciar con este ciclo de conversatorio que tendrá una duración de 5 conversatorios desde el mes de junio hasta el mes de agosto, el cual podremos tener y vamos a tener muchos especialistas en el área, desde maestros hasta los máximos exponentes, escritores, doctores que han venido produciendo en el área de educación física y cómo están mirando la educación física en este sentido. Ya para darle inicio a esta primera actividad, de este primer conversatorio, nosotros vamos a tener la participación el día de hoy de Marcelo Zúñigas Herreras, de la Universidad Santo Tomás de Chile, el doctor Carlos Alberto Romero, de la Universidad Cundinamarca de Colombia, y vamos a contar también con la participación de don Rodrigo Moragas Muñoz, de la Universidad Adventista. Es importante resaltar que la metodología que vamos a utilizar el día de hoy está planteada de la siguiente forma. Tenemos la intervención del ponente, luego hacemos un ciclo de preguntas-respuestas, luego vamos a nueva intervención del ponente y de la misma forma y hacemos la interacción a través del chat en que estamos transmitiendo vía Instagram y vía Facebook. Estamos por salir ya. Están los profesores Yerko Martínez, nuestro compañero Felipe Opaso, cumpliendo también funciones de manera de poder recoger todas sus inquietudes y sus preguntas que quieran hacer para nuestros ponentes, nuestros especialistas que el día de hoy vienen dispuestos a conversar con nosotros, a dialogar y a darle el sitiar que se merece a la idea de la educación física en el momento actual y cómo nos perfilamos hacia el futuro. Sin más preámbulo, yo quiero presentarles el día de hoy a nuestro ponente número 1. Nuestro ponente número 1 es magíster en educación física, es profesor de la Universidad de la Universidad Santo Tomás, director nacional de la Escuela de Educación Física, investigador, y viene al frente de todo este proyecto que hoy iniciamos con este ciclo de conversatorio. Estamos hablando de don Claudio Marcelo Zúñiga, quien nos va a compartir esta noche la ponencia que ha intitulado ¿Qué entendemos por la educación física? Bienvenido, don Marcelo Zúñiga. Tiene usted 20 minutos para disertar sobre su tema y luego haremos un intercambio con nuestra audiencia y así iremos desarrollando este conversatorio. Buenas noches y disfrutemos de nuestro primer invitado, nuestro profesor y amigo Claudio Marcelo Zúñiga. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación, por este tremendo esfuerzo que la sede de La Serena de la Universidad de Santo Tomás ha adquirido. Yo quiero, básicamente quiero compartirles una reflexión en torno a este tema que está tan de moda, digamos. No sé si moda será la palabra más apropiada, digamos. Básicamente lo que les quiero compartir es una reflexión que surge básicamente, como muy bien planteó la temática Luis de este conversatorio, en relación a repensar la educación física. Desde que empezó este tema de la pandemia,
el verano nuestro, y pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que claro, se nos venía un problema encima, ¿no? Se ve ahora está compartiéndose, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi propuesta o mi reflexión está en 5 temas, digamos. Uno de contexto, algunos antecedentes, un tema de la crisis de identidad de nuestra actividad, la pedagogía en educación física, una posible respuesta a la pregunta de qué entendemos por educación física y algunas conclusiones que he llegado de estas reflexiones. Bueno, el contexto está claro, hay una dura realidad. Se nos presentó hoy día el tema que hay clases presenciales, o sea, que no hay clases presenciales y que hay clases no presenciales. Sin embargo, el gran problema que ha habido es que nosotros no hemos sabido cómo enfrentar este tema, que no sea a través de pensar en hacer lo mismo de siempre. El gran problema que se han presentado a muchos profesores, sobre todo los de las asignaturas técnico-artísticas, es que ¿cómo hacemos que los estudiantes tengan la experiencia que tenían en la presencialidad? Cosa que obviamente es imposible de que eso pueda ocurrir, dadas las circunstancias. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿qué deben aprender los jóvenes? ¿Qué aprenden los niños y jóvenes en educación física? ¿O cuál ha sido el aporte de nuestra disciplina en esta realidad? La verdad, y esto es un juicio personal, muy personal, siento que el Colegio de Profesores, por ejemplo, de Chile, no ha sido ningún aporte en esta situación. No ha planteado ninguna posible solución o ninguna cosa novedosa. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Y yo creo que en el caso de la educación física, pero él quiere emular, como veíamos, puede retroceder una lámina, quiere emular esta idea espartana, ¿cierto?, del endurecimiento del cuerpo, que sí viene obviamente de los griegos. Esta de luchar contra las pasiones a través del endurecimiento físico, fundamentalmente. Posteriormente, ya algunos años después, Rousseau, discípulo de Locke, también en un libro, Emilio y la educación, donde él escribe, ¿cierto?, a este joven, Emilio, y también habla también del concepto de educación física para referirse también a esta idea de fortalecer el cuerpo y ser más hábil. Tan hábil o le dedica un esfuerzo similar al que le dé de importancia al de lo que es la educación intelectual. Entonces tenemos ahí recién, fíjese, estamos hablando de Grecia antigua, año 300 a.C., recién aparece el concepto de educación física como tal en el siglo XVIII. Y siglo también, como después se verá algunas cosas en el siglo XIX. En la Edad Media, la única persona que habla así como de actividad, pero más bien un poco con un menor sentido, es Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono de la universidad, que habla de la virtud de la eutrapelia, ¿no? Básicamente habla del disfrute del juego, quizás sin saber, ¿cierto?, esta idea de que la actividad física provoca cierta aceleración de hormonas, de las endorfinas, que nos permite alegrarnos después de hacer actividad física o sentirnos mejor. Bueno, él inventa una virtud, digamos, la virtud es tener la capacidad de disfrutar, disfrutar la actividad, disfrutar el juego, la actividad física. Esto en el siglo XIII aproximadamente. Entonces, pero como concepto, insisto, recién estamos hablando del siglo XVII y XVIII, el concepto de educación física. Entonces, me gusta mucho esta frase de Domingo Lasky, que hace mucho sentido, digamos, en la idea de que no tiene sentido hablar de educación física si esta no está ubicada en un momento de la historia. Y el momento de la historia es recién en el siglo XVIII, digamos, XVII y XVIII. Por lo tanto, hablar de educación física hay que hablar a partir de ese momento en adelante. ¿Y esto qué nos lleva? A lo que yo mencionaba como segundo punto, una crisis de identidad. La educación física en la actualidad presenta una crisis de identidad que ya hace más o menos 25 años más o menos, 25 años, el doctor Carlos Magallanes de Uruguay, no recuerdo de la Universidad de Uruguay, pero él ya hace 25 años atrás escribió un ensayo muy interesante donde habla
de este concepto de crisis, donde estaba hasta como obligación de que la educación física tenía que ser una ciencia. ¿Ah? Él está por la postura de que la educación física no es una ciencia, es una técnica, ¿no? Como la medicina, digamos, que utiliza ciencias de apoyo para su desarrollo. Entonces, y él plantea simplemente que la educación física es como cualquier oficio, como cualquier actividad. O sea, ¿qué es un músico? Cualquier persona que toca música. ¿Qué es un médico? El que ejerce la medicina. Bueno, ¿y qué es un profesor de educación física? El que realiza actividades de educación física. O sea, lo simplifica en ese sentido. O sea, él espera no darse tanta vuelta, ¿cierto?, pensando qué somos, sino que dediquémonos a hacer lo que somos. Somos profesores de educación física, es decir, pensar una actividad para el sistema educativo. Bueno, y aquí yo muestro algunas teorías o autores con sus teorías que han influido particularmente en Chile. Hay otros, obviamente, hay muchos más. Deliberadamente no está toda la línea por ejemplo, de la danza, ¿cierto? De la expresión corporal, que tiene sus escuelas en Francia, en Alemania, preferentemente, pero no la hemos considerado, o en Austria también, con la gimnasia natural, por ejemplo. Sin embargo, estas son las líneas que más fuertemente han entrado en Chile. Yo soy un poco mayor ahí mayor que ustedes, los que me están escuchando en este minuto. Y todos estos autores yo los vi, a muchos de ellos cuando estaba estudiando en la universidad, se nos hablaba mucho de ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta cantidad de líneas, estas 7 líneas, 8 líneas que nos plantean estos autores. Fíjense que van desde el positivismo, por una parte, pasando por la teoría crítica, la dialéctica, y finalmente el humanismo, y terminando con la fenomenología, que hoy día es lo que está más presente. Entonces, vemos que tenemos una diversidad de miradas, y esa misma diversidad de miradas también, por otra parte, nos van dando a entender que, por una parte, tenemos una mirada de la educación física hacia el deporte, hacia el rendimiento deportivo, una mirada hacia todo lo que tiene que ver más bien con el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Y por supuesto, a lo que tiene que ver con la mirada más educativa, por decirlo de alguna manera, como es el tema de la motricidad humana. Ahí tenemos varios temas que se abordan durante y que tienen que ver qué han pensado algunas personas respecto a la educación física, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, se ven 3 tendencias muy precisas. Esta línea del rendimiento deportivo, con la teoría de Homo, Gruppe, y de Meinel y Matveyev, que son, yo diría que los dos últimos. Gruppe está más bien en la década del 60, tuvo más influencia en Chile. Sin embargo, Meinel y Matveyev, ya entrado en la década de los 80 y 90, Meinel tiene una idea del deporte de una persona que ya falleció y al principio del siglo, pero su teoría fue muy fuerte porque en Chile hubo una fuerte oleada de profesores de educación física que estudiaron en Alemania, entre la década más o menos entre el 60 y el 70, y ellos trajeron mucho pensamiento Meinel a Chile. Matveyev, por el tema del atletismo, fundamentalmente, y la teoría del entrenamiento también se instala mucho entre los 80s y 90, muy fuertemente. Por otro lado, ¿cierto?, está el movimiento humano y sus interacciones sociales, donde claramente aparecen 2 personajes, uno más desconocido, José María Cajigal, un filósofo, profesor español, que dirigió también el Comité Olímpico de España en algún momento, que le aportó esta idea, ¿cierto?, del movimiento humano. Habló de la quiroantropología, ¿cierto?, este hombre que se mueve, y cómo se relaciona este hombre con otras personas. Y por otro lado estaba, bueno, Pierre Parlevas, que es mucho más conocido, que ha tenido muchas visitas a Chile estos últimos años, ¿no? Donde también plantea toda esta idea de su teoría de la praxeología motriz, en que, ¿cierto?, su teoría está basada fundamentalmente en la
el rescate del juego tradicional como un elemento educativo, donde los niños y jóvenes pueden compartir y desarrollar su motricidad a través de la práctica de esta actividad social que es el juego. Y claro, tenemos finalmente yo diría la tendencia más actual, o que está en muchos sentidos como ya mucho más arraigada en nuestro país, que es la idea de la motricidad humana, que tiene, sin embargo, tiene como dos miradas un poco distintas, que es un concepto también que tiene esta problemática de que no una criterios, digamos, sino que tiende a digregarlo. Esta idea de motricidad humana, que por un lado está Le Bulch, ¿cierto? Con su teoría del esquema corporal, fundamentalmente, de Gallagher con estos niveles de desarrollo motor, y Manuel Sergio efectivamente con el concepto mismo de motricidad humana, o con lo motricio como un elemento de desarrollo integral del ser humano, y que lo involucra, ¿cierto?, como una actividad que involucra todos los aspectos de la vida humana, no solamente el movimiento. Que se separa mucho de las visiones de Le Bulch y Gallagher en general. Sin embargo, todos ellos han tenido mucha presencia en Chile, estos últimos tres. Y si hoy día uno le pregunta a un profesor de educación física por motricidad humana, probablemente van a hablar de las teorías de estas tres personas, indistintamente, como sinónimos. Sin embargo, no lo son. Entonces, se agudiza esta complejidad, se agudiza esta idea de no tener claro qué es lo que es la educación física. Y como no tenemos ese problema, cuando nos enfrentamos a una situación como la actual, en que tenemos que definir, bueno, ¿qué hacemos ahora que no podemos hacer algo práctico? Bueno, con toda esta cantidad de ideas que hay, se nos cae, por decirlo así, el sistema, y no sabemos muy bien qué hacer. Queremos que el niño se mueva, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere que se mueva? ¿Haciendo qué? ¿En relación con qué? Cuando ya queremos hacer que el niño se mueva para que esté con mejor ánimo, perfecto. ¿Pero eso es suficiente? Queremos que el niño se mueva porque está muy sedentario. Bueno, ¿pero eso es suficiente? ¿Eso es la educación física? Bueno, no tenemos respuesta ante a esa problemática. Esto un poco quedó refrendado el año 2005, hace 15 años atrás. No ha habido una nueva investigación en Chile que haya abordado así de específico este tema. En Chile se definieron 4 modelos de profesores. O sea, que los profesores suscribían a 4 modelos. Desde el punto de vista de la teoría, ¿cierto?, de la interpretación libre del profesor, digamos. O sea, el profesor opinó, dijo, y según la categoría que la doctora Araya y Gisland vieron, los clasificaron en estas 4 categorías. Sin embargo, en esa época, el 58% de los profesores se suscribió al modelo deportivo. Y claro, fundamentalmente porque muchos profesores, y de hecho cuando yo estaba en la universidad, siempre se nos decía, el profesor enseña como aprendió a enseñar, o enseña desde el profesor que lo marcó para enseñar. Y por lo general, y en educación física también el profesor replica el modelo deportivo que más le acomoda de acuerdo a sus habilidades o a sus vivencias personales. Entonces, el profesor que es gimnasta va a desarrollar más la actividad gimnástica en sus estudiantes, el profesor que ha hecho más fútbol va a hacer más fútbol en las clases. En algún momento en Chile se hablaba, ¿cierto? O se ha dicho que la clase de educación física es un recreo más largo. Es decir, que no hay nada, los niños van a entretenerse, no hay ningún fin educativo detrás, simplemente que sea la entretención. ¿Ya? Bueno, en esta perspectiva, entonces nos volvemos a hacer la pregunta, entonces, ¿qué es la educación física? ¿Son los juegos, son los deportes, es la motricidad, es la actividad física, es la vida saludable, es la ciudadanía? Ojo, interesante concepto, la ciudadanía, que al menos en nuestro país está de moda hoy día, ser ciudadano. ¿Qué es un buen ciudadano? Bueno, Domingo Lasky en algún minuto también ha escrito sobre eso, ha dicho que el niño que hace, o sea, el profesor de educación física forma niños y jóvenes para ser buenos ciudadanos, es decir, ciudadanos que respetan su propio cuerpo con el cuerpo externo, ¿cierto?, de otras personas, respetan la naturaleza, el medio ambiente, etc. Bueno,
como yo decía, esto es una reflexión. Yo creo, eh, y aquí un poco me voy a la idea de la fenomenología, que creo que para mí por lo menos creo que ahí está la respuesta. Este es un fenómeno, el fenómeno del movimiento humano o el fenómeno de la actividad física o el fenómeno del deporte. Ok, gracias. Nos permiten tener esta idea de que la educación física apunta a la idea de este hombre integral, eh, que supera esta idea de cuerpo-alma, cuerpo-mente, que, que en algún momento algunos filósofos, sobre todo la línea alemana, ¿cierto? Plessner, por ejemplo, ha apuntado, ¿cierto?, esta idea de cuerpo-mente, esta unión, superando el dualismo cartesiano y diciendo, bueno, el, el ser y el quiere tener un lugar donde se pueda manifestar, ¿cierto? Y este ser se manifiesta a través del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? A través de la corporeidad. Como está lo que Van Manen, discípulo de esta misma línea fenomenológica, también ha abordado algunos de sus libros, digamos. Pero como conclusión y para terminar, creo que como dice ahí, la educación física debe tener un sentido educativo y formativo. Hay que pensar en la educación. La educación física, ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, debe pensar más que en el movimiento humano o en el deporte o en la actividad física, debe pensar como un educador. ¿Qué es lo que el niño debe mejorar? ¿Qué es lo que el niño debe aprender? Y yo pienso que efectivamente hay problemas de salud mental, hay problemas de hacinamiento, hay problemas de sedentarismo, pero hoy es cuando más surge un elemento que por lo generalmente siempre he olvidado, que es la formación moral y valórica de los niños. La educación física, un elemento social tremendamente importante, aporta la formación valórica, es decir, la fortaleza, la capacidad de resiliencia, ¿cierto? La templanza, la prudencia, son elementos que el profesor puede trabajarlos de diferente manera a través de múltiples tipos de actividades que surgen y que pueden surgir y que hoy día invitan a la creatividad del profesor. El problema está en que el sistema escolar, por una parte, busca respuestas didácticas y pedagógicas del minuto, y los académicos universitarios buscamos intereses más bien desde el punto de vista de la epistemología, ¿cierto? Que nacen muchas veces de la investigación más que de la realidad. O sea, si bien es cierto, se investiga la realidad, pero muchas veces esa realidad la investigamos mucho como en un laboratorio y no en la realidad misma, digamos. Entonces, yo diría que si hay algo que hay que entender definitivamente es que la educación física tiene que tener un sentido educativo y formativo. Mientras no lo entendamos así, finalmente no vamos a lograr nunca salir de esta crisis de identidad, ¿no? Porque siempre queremos ser lo que no somos. Queremos ser deportistas, queremos tener buena salud, queremos, como se dice vulgarmente, las queremos hacer todas. Eso es imposible. Hay que tomar una opción. Bueno, y le agradezco por su paciencia y espero no haberlo confundido más, digamos, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestro primer invitado de este ciclo de conversatorio, quien nos coloca en el tapete esos elementos conceptuales, teóricos, epistemológicos, que de una u otra forma le dan un gran sentido a la importancia que tiene la educación física. En ese sentido, nos llega dos interrogantes acá al centro de control. La primera interrogante tiene que ver con lo siguiente, estimado expositor. ¿Es posible reescribir el concepto de educación física hoy? ¿Es posible reescribir el concepto de educación física hoy o se va a mantener de la misma forma? Yo diría que se está reescribiendo el concepto de educación física. Al menos hablo por la realidad chilena. Yo creo que la idea de motricidad humana se está instalando a costado. Llevamos 50 años hablando del tema y aún no está claro, pero se está instalando poco a poco. Puede que como idea matriz de que hablar de educación física y salud, como se habla en Chile, va a ser difícil que cambie, porque es un concepto muy ya asumido.
va a faltar, yo creo que falta un poco la valentía de alguna institución de educación superior y también flexibilidad del sistema que nos rige, el sistema del Ministerio de Educación, para que permita, por ejemplo, crear a futuro una pedagogía de motricidad humana, digamos, que el profesor sea un profesor de motricidad humana, porque creo que el concepto que mejor aglutina la idea de hombre o la idea de persona, que hace que pertenece a una sociedad, que se vincula con otro a través de diferentes manifestaciones. Pero yo creo que Bien, se está reescribiendo. Se está reescribiendo. Y bien. aquí los jóvenes tienen que aportar en eso. Sí, tenemos otra interrogante, querido expositor. ¿Se perdió el eje de la educación física desde los objetivos educativos, desde la currícula? Repito, ¿se perdió el eje de la educación física desde los objetivos educativos, desde la currícula? Yo diría que se perdió en su momento. Los últimos cambios curriculares, yo diría del año 2006, 2007 hacia adelante, sobre todo la última modificación de 2013, yo creo que se está orientando, se está forzando que la educación física sea una actividad, vuelva a ser lo que tiene que ser ser una actividad pedagógica. De hecho, hoy día tanto la CNA, que la Comisión Nacional de Acreditación, como el Comité de Currículum del Ministerio de Educación, definen como la formación de profesores para el sistema escolar. O sea, yo creo que ya eso es si bien es cierto, es una obligación política, pero al menos ya nos está llevando hacia esa orientación. Yo creo que, tal como la primera pregunta, ambas cosas están ocurriendo hoy. El problema es que nos demoramos mucho en que esas cosas lleguen a ser realmente realidad. Sí, bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Igualmente, le invitamos a los amigos que están conectados con nosotros a seguir haciendo sus interrogantes, planteándolas en el chat. Al final vamos a tener una nueva ronda de preguntas y reflexiones sobre el tema. Dándole las gracias por haber asistido a este primer conversatorio. Queremos darle entonces nuestra despedida y manténgase en línea con nosotros, querido profesor. Nos toca presentar como segundo expositor a nuestro invitado internacional. Estamos hablando de una importante universidad de Colombia, la Universidad de Cundinamarca. El invitado nuestro es doctor en ciencia de la educación física y el deporte de la Universidad de los Andes de Venezuela, especialista en legislación educativa y procedimiento de la Universidad Autónoma de Colombia, licenciado en educación física de la Universidad de Cundinamarca, docente investigador a tiempo de las ciencias del deporte y la educación física y la educación universitaria en la Universidad de Colombia. Finalmente ha presentado múltiples conferencias nacionales, locales e internacionales. Tenemos con nosotros al doctor Alberto Romero Cuesta, quien va a estar disertándonos como si un reto para afrontar los desafíos de la educación física en el contexto actual colombiano. Bienvenido, querido amigo, a este nuestro conversatorio, el conversatorio de la construcción de los referentes y reflexiones en el dialogante mundo de la enseñanza de la pedagogía de la educación física. Doctor Carlos Alberto Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Estaba hablando, llevaba ya como medio minuto hablando y no había activado el micrófono. De verdad que queda uno ya muy comprometido con esa presentación. Agradecerle al doctor Marcelo Zúñiga por ese antecedente. Creo que ver ese antecedente preliminar a mi presentación nos pone en un contexto muy claro de lo que espero poder compartir con ustedes. Entonces voy a organizar mis diapositivas para poder dar inicio a la ponencia. No sé si ahí ya lo están viendo. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el cómo sí, y me gusta poner como picante al inicio del proceso porque nos obliga a tener un pensamiento diferente. Muchas veces frente a cualquier contexto es muy fácil encontrar por qué las cosas no se hacen o por qué no se logran. Aquí queremos ver la educación física y el cómo sí vamos a afrontar esa realidad que estamos viviendo
que en ningún sentido es diferente a la realidad chilena, entendiendo además de que Colombia tiene antecedentes donde Chile ha sido gran apoyo con Uruguay en los procesos de desarrollo de la educación física colombiana. La primera parte, pues la educación física, el desarrollo nacional y la calidad de vida. Eran unos temas que ustedes se habían planteado que me parecen súper interesantes abordar dentro de este espacio. Y allí necesariamente tenemos que entrar dentro de un contexto actual. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Y el número de estudiantes afectados por el cierre de escuelas y universidades en más de 138 países, según la UNESCO, es de 1.370 millones de estudiantes que hoy están en sus casas, afuera de las instituciones y las escuelas. Solamente en Latinoamérica y el Caribe hay 154 millones de niños, niñas y adolescentes que no están ya dentro del contexto escolar planteado por la UNICEF. Es decir, tenemos una población que está en otro espacio y que sigue necesitando de la educación física como parte de su proceso integral de desarrollo. Las expectativas de la educación física. Definitivamente, y lo planteaba de manera muy acertada el doctor Marcelo, la educación física debe tener una visión holística. Y como él planteaba el tema de los modelos, hoy tenemos que pensar si realmente funciona el tema de los modelos o si realmente lo que tenemos que tener es una mirada mucho más amplia que no esté limitada a un modelo, sino a una sumatoria de necesidades del ser humano. Hoy y en este momento estamos necesitando una adopción de hábitos de vida saludable y no solamente saludable para los niños de edad escolar, saludable para todo el contexto nuevo de la educación física. La educación física estaba en el contexto escolar, hoy los estudiantes no están dentro de ese marco y están al lado de otras personas que también aprenden y requieren de esa educación física y es su comunidad. Esa comunidad educativa que está integrada por la familia, que está integrada por su comunidad, por los docentes y directivos docentes, en un contexto totalmente diferente. Ya no estamos en ese contexto cómodo de un patio de recreo, no estamos en el contexto de un escenario deportivo, estamos en un contexto de lo que podemos, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra habitación, de la sala, del pasillo donde se desarrolla nuestra cotidianidad en este momento. Los desafíos de la educación física, en definitiva, nos llevan a una educación física extramural. Poder salir ya de ese espacio en el cual estábamos cómodos además y que ya difícilmente estamos teniendo acceso en este momento y seguramente iremos llegando allá nuevamente, pero ahorita la realidad es que no contamos con él. Todo desde una mirada axiológica, como lo presentaba en algún momento quien me precedió, frente a una dimensión del ser humano donde la educación física ya no esté deportivizada, donde la educación física no esté solamente centrada en lo motor, sino que esté centrada también en las relaciones que tengo con el otro. Y el movimiento es eso, es la oportunidad que tengo de relacionarme con el otro. En ese relacionamiento con el otro construyo aspectos importantes como la tolerancia, la solidaridad, la compasión, el mismo perdón, y ya más adelante les contaré con qué argumentos puedo hablar del tema del perdón y el respeto dentro de la naturaleza que estamos viviendo hoy en Colombia. Ahora necesariamente con las TICs. Y es que teníamos unos elementos muy marcados para el desarrollo de la educación física, y eran unos espacios físicos adaptados para ello cuando se podía, o por lo menos un espacio libre para el desarrollo de la misma, y los elementos didácticos. Ahora hay que sumarle elementos de las TICs como elementos complementarios del proceso. En Colombia ya se ha empezado a legislar al respecto y han surgido unos lineamientos sobre los cuales se reconoce la prestación del servicio educativo en la casa, la presencialidad a partir de un esquema de alternancia que hasta ahora, para el mes de agosto, podremos empezar a visualizar, con todos los temores y con todos los riesgos que puede causar esto, porque es que pensar en volver al espacio físico de la educación física, es asumir riesgos no solo allí, es asumir riesgos en el traslado al lugar donde tengo que estar, es el riesgo que asumo del compartir con el otro cuando consumo mis alimentos, es el simple hecho social el que hace que se tenga que revisar con mucho cuidado cómo vamos a asumir esa alternancia, esa llegada nuevamente a la presencialidad.
Esto genera retos de formación del profesorado en educación física de la universidad y para nosotros ha sido de verdad un gran aprendizaje. Quiero compartirles en este momento un video precisamente donde como docentes nos hemos atrevido a asumir los desafíos de la limitación, más bien a asumir la comodidad que teníamos de la presencialidad para generar nuevos procedimientos de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad. Entonces este video pues no demora más de 20 segundos. Espero que este espacio focoso es también un momento de reflexión frente a la realidad que estamos viviendo. Recuerden que entre más posición adopten, pues mucho mejor estabilidad va a tener. ¿Listo? Bueno, no sé si alcanzaron a observar. Esta es una clase real, es una clase de la asignatura de deporte sobre ruedas, donde el profesor no deja el proceso pedagógico de lado, sino continúa ese acercamiento con sus estudiantes. Y como ven en el video, voy a intentar retrasarlo un poquito, donde se presenta el suceso del estudiante. Miren, es el espacio de la casa, es el espacio libre entre una habitación y otra. Ese es el espacio de la educación física hoy, y es el espacio que tenemos como reto los educadores físicos para superar la limitación y continuar con ese proceso de transformación y desarrollo del niño. Las limitaciones no solamente son ahí, hemos logrado superar otras a nivel de presencialidad, como por ejemplo llegar a un campamento virtual, actividad que seguramente muchos no concibíamos y que profesionales que en nuestra universidad se atrevieron a asumir el desafío, como el profesor Maximiliano Quintero, como el profesor Mauricio Medellín, decidieron hacer el primer campamento virtual en compañía de la universidad de una universidad de Uruguay. Aquí nos demuestra que la educación física va más allá simplemente del contexto motor, de la actividad deportiva, donde la familia ahora es parte de esa educación física, donde la creatividad es fundamental. Miremos cómo esas sábanas se convierten en toda una carpa de aprendizaje dentro del espacio del campamento. Cómo compartimos con otras familias, aprendemos a compartir con otras personas desde un contexto diferente. Compartir para nosotros antes era poder entregar algo a otro. Ahora el compartir es que tú desde tu espacio, yo desde mi espacio, tenemos la posibilidad de disfrutar juntos de un momento y de una experiencia. La formación del profesorado definitivamente debe ir hacia una articulación. La clase de educación física no puede seguir distante del desarrollo de las tecnologías. El educador físico hoy día debe tener conciencia de que el chat, las apps existen, los tutoriales se deben desarrollar, los videoclips, las videoconferencias y las redes sociales dejaron de ser un competidor de nosotros para convertirse en ese aliado estratégico que necesitamos para poder llegar a nuestros estudiantes, para llegar a nuestros chicos, ya sea en el mismo nivel escolar o en otros niveles de desarrollo donde nosotros nos desempeñemos. El contexto cotidiano, como les decía, ahora es el hogar y es el entorno en el cual están de manera cotidiana. Todo vale. ¿Cómo sí lograr que se desarrolle, que se logren esas habilidades motoras? ¿Cómo sí lograr que se desarrolle esas competencias que necesitamos de movimiento, esa sensibilidad también de ser humano a partir de la actividad física, la educación física, el deporte, la recreación, dentro de la realidad que puede tener el niño en la vereda con sus limitaciones de acceso, porque no podemos negar que hay limitaciones de acceso a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura y de todo, pero de todas maneras, es necesario reconocer que hay un espacio donde el ser humano sigue desarrollándose y debemos aprovecharlo y optimizarlo. La alternancia, es decir, cómo vamos a empezar a combinar la presencialidad con la no presencialidad, cómo el estudiante va a tener la posibilidad, cómo el docente, va a tener la capacidad de ser presente, estar presente en el proceso del estudiante, aún cuando no se encuentra físicamente. Cómo estar presente cuando no está en su espacio de comunidad, en su espacio social, en su real entorno, porque no tiene la posibilidad de estar en un espacio físico con el docente. Ahí también debe hacer presencia el docente. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí es donde viene la mediación tecnológica.
Valor y perspectivas de la clase de educación física y su importancia, era uno de los temas que ustedes muy bien planteaban como inquietud. Y aquí cabe totalmente una visión política del contexto de la educación física. En Colombia, en la actualidad, no existe el docente especializado de educación física para preescolar ni para primaria. Solamente hay un docente para que desarrolle todo el tema académico de la formación integral del niño. Es decir, que la educación física está en manos de diferentes personas que con muy buenas intenciones intentan realizar ciertas experiencias, pero que no llevan a un desarrollo específico como lo podría hacer un educador físico. Calidad de vida. Hoy tenemos que pensar en la calidad de vida. La problemática del confinamiento nos acrecenta la problemática que tenemos sobre el tema de la obesidad, sobre el tema del sedentarismo, y tenemos que aprender a tener un autocuidado, a reconocer la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Como cuando me cuido yo, cuido al otro. Como cuando el otro se cuida, cuida a mi familia. Cuando yo me cuido, cuido a la familia del otro. Es decir, aquí hay un entrelace de relaciones de las que debemos ser responsables y la educación física nos ha de permitir ese desarrollo y esa concientización. La educación física no es solamente el contexto escolar, la educación física es la preparación para el trabajo, para el aprendizaje, para el mismo ocio, y así debemos entenderla en la actualidad. El contexto social, como lo decía, ya no es simplemente el patio, no es simplemente mis compañeros de juego, es el contexto de la familia y cómo la familia ahora tiene la posibilidad de hacer parte de esa educación física. Ya no son ajenos, ya no son los que llevan al niño al colegio y el problema es del colegio. Hoy el niño está en la casa y hace parte, y la familia hace parte de ese proceso de desarrollo del niño. Los medios, hoy definitivamente tenemos que considerar los diferentes medios de acceso a los niños. Profesores, y yo hablaba con compañeros que participan dentro del proceso académico escolar, cómo el acercamiento a la realidad de sus estudiantes es inminente. Una llamada, el WhatsApp, una videoconferencia, un tutorial para que después lo pueda ver cuando pueda conectarse y empezar a creer en el otro. Veíamos que la educación física antes era una verificación, el profesor verificaba una competencia o una tarea a desarrollar. Ahora es creer que el estudiante tiene la posibilidad y que lo que está diciendo es verdad y que además está convencido de lo que está haciendo. Ese es nuestro gran reto y desafío. Educación física, recreación, salud o bienestar tienen que ir totalmente entrelazadas. La educación física es un espacio de recreación del ser humano, es un espacio de construcción humana, es un espacio donde los niños y los profesores deben entender que hay que tener un espacio de gratificación, de disfrute, de gozo, que me permita salir incluso de la cotidianidad por nuestra salud física y mental, porque es que el encierro no ha sido fácil. Yo me imagino que cada uno de ustedes ha tenido que vivir las angustias del encierro que de verdad golpea pues los estados de ánimo del ser. Y una clase de educación física en un día cotidiano realmente rompe esa monotonía y permite dar ideas creativas para poder sobrellevar esas horas que se desarrollan en la casa de una manera consciente. De esa manera, obviamente, logramos la salud y bienestar que todos estamos esperando y buscando. Debemos migrar hacia una educación física digital. La educación física digital es una obligación, tanto así que deberíamos, y yo lo escribía por acá, deberíamos ya los programas de educación física empezar a analizar cómo se va a llamar esa nueva asignatura. Tal vez las TICs y su aplicación en la clase de educación física, los medios virtuales como estrategia de desarrollo de la educación física. ¿Cómo sí vamos a empezar nosotros desde las mismas universidades a visualizar y a hacer presente la multimedia y los medios virtuales como parte de nuestro proceso de planeación, del proceso curricular de nuestra educación física? ¿Cómo vamos a mediar? Y estábamos hablando de la alternancia, ¿cómo vamos a mediar ese momento en el cual el estudiante va a estar desarrollando unos aprendizajes autónomos en casa y en unos pequeños espacios de encuentro en la universidad? ¿De qué manera vamos a seguir construyendo ese aprendizaje?
de qué manera vamos a vincular ese entorno social, ese entorno comunitario, ese entorno familiar dentro de ese proceso de aprendizaje. Y ahí la mediación con los medios digitales es una obligación. Ya en la actualidad existen diversos recursos digitales que nosotros tenemos que empezar a aprender a utilizar, que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que empezar a buscar de qué manera van a ser vinculados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos a nivel escolar. Uno de ellos, por ejemplo, son los circuitos de ejercicios de entrenamiento. Eso es una de las apps que ustedes pueden descargar desde su celular totalmente gratuitas. Hay otros que seguramente tienen costo. Empezaremos nosotros, así como en la investigación, a buscar en qué espacios vamos a encontrar esos elementos y esos recursos que nos permiten complementar la actividad que hoy día estamos desarrollando, porque no solamente están los elementos didácticos ni los espacios como mediadores de la educación física o el docente dentro de su contexto. Están esas herramientas digitales, por ejemplo, aquellos que desarrollan todo el tema de desarrollo de habilidades técnicas en algún momento de su proceso, pues esta es una de las aplicaciones espectaculares para hacer un análisis de movimiento y darse cuenta en qué aspectos puede mejorar el estudiante. Es decir, es mucho más científico y específico que lo que hemos logrado hacer hasta el momento desde nuestra cotidianidad en la presencialidad. Actividades como esta que promueven no solamente la actividad física, sino que además nos permiten posibilidades que podía utilizar para mi clase de educación física. Dentro de esas, a mi hija le llamó la atención esta, flexibilidad en 30 días. Y ya se vinculó. Ella misma descargó la app y empezó a ganar premios por cada uno de los retos que allí están. El reto está, esta es la nueva visión que vamos a tener de educación física, que tenemos que vincular dentro de nuestro proceso de formación de futuros educadores físicos para poder llegar a unas nuevas competencias que permitan afrontar la realidad que estamos viviendo. Una educación física inclusiva. En Colombia se reconocen unos grupos muy claros de esa población que está en riesgo de ser discriminada. Tenemos las personas en situación de discapacidad, incluso las personas con capacidades o talentos excepcionales que también tienen dificultad dentro de un contexto presencial para el desarrollo de su educación integral. Los grupos étnicos, cada uno con sus creencias y formas de pensar, de ser y de estar. Los grupos indígenas y rom, o más conocidos como gitanos, donde sus creencias son determinantes para poder desarrollar la actividad física o la educación física de acuerdo a sus conceptos y creencias. Las víctimas del conflicto. Colombia lleva más de 50 años en conflicto y eso hace que haya una nueva población en riesgo. Aquellos que son discriminados por haber sido parte de ese conflicto porque se están desmovilizando, aquellos que fueron víctimas de esos que hoy se están desmovilizando y que también merecen una oportunidad para restablecer su vínculo dentro de la sociedad, y las personas habitantes de frontera. Como para nadie es desconocido la realidad colombiana, la realidad de nuestro hermano país de Venezuela, y cómo han tenido que dejar sus familias y dejar todo su contexto, sus raíces, su cultura, para ir a asumir inclusive humillaciones a otros países para poder llevar una vida medianamente digna, dado que en este momento no lo pueden hacer en su propio país. Ellos también son dignos de ser vinculados dentro del proceso, y esto nos lleva simplemente a tener una reflexión de que hay que tener una educación física vinculante, de reconciliación, una educación física de perdón. Y cuando hablo del perdón, precisamente hablo de esas víctimas del conflicto. Cómo yo perdono a ese que en algún momento violentó mi integridad y cómo yo lo acojo dentro de esta nueva sociedad que intentamos construir. Definitivamente la solidaridad debe estar dentro del marco de la educación física. Por eso la visión axiológica de la cual estoy comentando es importante y que ya otros teóricos lo habían dicho. Para concluir,
estamos necesitando una visión mucho más amplia. Yo no creo que necesitemos un modelo particular como en algún momento de la historia se vio y se necesitó. Lo que estamos necesitando ahorita es una mirada mucho más amplia, donde respondamos a las necesidades reales de nuestra comunidad y podamos vincular todos esos elementos que cada uno de los modelos aportó con éxito en cada etapa del desarrollo de la educación física a nivel histórico y político de nuestros países. La demanda laboral, pues definitivamente está orientada a aquellos creativos que tengan la capacidad de plantear procesos innovadores que cambien la cotidianidad de la educación física y que entiendan este espacio de la no presencialidad como oportunidad para el desarrollo de la educación física y la participación activa del educador físico en los procesos que se desarrollan en ese nuevo contexto del hogar. Muchísimas gracias por la invitación y espero que surjan inquietudes que permitan complementar el contenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Romero por su aproximación en este conversatorio. Tenemos dos inquietudes que quieren compartir la audiencia con usted. La señora Julia, la profesora Julia, dice, consulta, me parece interesante poder ampliar los enfoques para mirar la educación física e ir más allá. Y hace un comentario. Y a mí me preocupa que la educación física se haya escolarizado a tal punto que ha perdido su esencia. Buscar la felicidad y el bien-estar, ¿ok? Que no está mal escrito, sino es una provocación. El confinamiento no puede ser pretexto para no moverse. Se puede bailar y con actividad cardiovasculares es perfecta. ¿No será que la escolaridad es de la educación física? ¿Es su principal enemigo, doctor? Hacemos las dos preguntas y luego entonces nos da respuesta completamente. Y la segunda inquietud de David nos dice, me parece muy interesante el aspecto de la formación del profesorado. Hay un contexto social y cultural distinto. ¿Se debe formar en relación a eso? Estas son las interrogantes que nos comparte la audiencia para usted. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Miren, yo quiero compartirles aquí una parte del texto de Castro, Chacón y Mendoza, donde dice, se trata de comprender su complejidad atendiendo especialmente al hecho de que refiere la cuestión de la espiritualidad que alcanza matices diferentes en cada persona, dada la importancia de la individualidad y sobre todo tener en cuenta su carácter multifactorial. Hoy tenemos una oportunidad inmensa. Primero, no solamente somos seres físicos, biológicos, psíquicos, sino que también somos seres espirituales. La educación física nos permite el desarrollo integral del ser humano, por lo menos en 8 aspectos de su desarrollo. Sí es una oportunidad, nos obligó a desligarnos de lo que creíamos indispensable. Creíamos que era indispensable la pista de atletismo y sin ella no podíamos lograrlo. Creíamos que era indispensable el patio para poder desarrollar la educación física. Creímos que la educación física era del contexto escolar y hoy nos estamos dando cuenta que la educación física es el hogar, que la educación física está dentro de la familia, que no podemos pensar como docentes de educación física que vamos a llegar a un niño que está inmerso dentro de un hogar donde necesita el apoyo y la cooperación de su familia para poder participar de esa clase de educación física. ¿Y por qué danzar solo? ¿Por qué no danzo con mi mamá? ¿Por qué no intento danzar con mi papá? Es una decisión que hoy estamos tomando y que podemos empezar a replantear como si hoy asumimos una nueva educación física. No que pensaría en un modelo, no pensaría en un fundamento en particular. Pienso en una necesidad actual y pienso que sí es posible el movimiento en el contexto de lo que nosotros tengamos como acceso, en nuestro patio de juego, en nuestra sala, en nuestra habitación, donde podamos rayar el piso va a aparecer un juego. Y ahí vamos a poder nosotros construir un espacio para la educación física repensada, acorde a las posibilidades individuales que nos permiten encontrarnos como sociedad. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su
apreciación interesante para el debate. Le recordamos, y bueno, y le damos la gracia, por supuesto, a Sergio Bernal, quien fue el original de la pregunta anterior, igualmente que la profesora Julia. Comunicarle a nuestra audiencia que al final vamos a tener otra ronda también de preguntas, reflexiones, para seguir nutriendo este escenario que estamos construyendo o estamos iniciando su construcción el día de hoy. Para darle continuidad con nuestro tercer expositor, debo contarles que es profesor de educación física, licenciado en educación, doctor en ciencia de la motricidad humana, diplomado en educación superior, especialista en actividad física y salud, docente e investigador de la carrera de educación física de la Universidad Adventista de Chile. Don Rodrigo Morán Muñe estará disertando para todos nosotros en este primer conversatorio sobre la educación física, primera línea tras la pandemia. Bienvenido, don Rodrigo Moranga. El escenario es suyo y el diálogo está servido. Muy buenas noches a todos. Doctor Luis, muchas gracias por tan cálida presentación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Después de esas grandes presentaciones, pero sí me ubican en otro sector de hoy en día lo que va a ser la educación. Primero, el doctor Marcelo generalmente planteó aspectos específicamente de los conflictos que puede tener la educación física. Después, el doctor mencionó que hoy en día las tecnologías deben ser aplicadas con la educación física de hoy, de lo que está sucediendo. Pero yo quiero ser un poco más esperanzador. Como me había presentado, mi nombre es Rodrigo Sebastián Moreno Muñoz, soy profesor de educación física y quiero plantear mi ponencia específicamente guiándonos con estas fotos. Primero, estábamos acostumbrados a tener una educación física, dinámica, que los chicos ocuparan espacio, hubiera interacción social, y los jóvenes generalmente fueran descubriendo orientadamente con el profesor sus capacidades y sus aspectos motores. Hoy en día nos encontramos con salas de clases vacías, ¿ok? Todo producto de este gran aspecto que es una pandemia que muchos de los que están en vida hoy en día jamás habíamos pasado. Pueden haber otras personas que hayan pasado por otros aspectos similares, pero hoy en día para muchas personas esto es muy nuevo. Por ende, puse educación física primera línea tras la pandemia. Se nos vino este concepto, este título. Generalmente hemos tenido muchas conversaciones con mi señora es profesora de educación física, trabaja en un colegio. Y yo, por el otro lado, trabajo en la universidad, entonces siempre, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se podría incorporar? Generalmente son conversaciones que a medida hemos tenido, y gracias a esta invitación, generalmente nació esta ponencia. Me quiero enfocar específicamente en 4 aspectos. El primero, la educación física para el desarrollo físico-cognitivo. Tenemos que entender que la educación física hace mucho hoy en día. No somos solamente cabezas de músculo, personas que generalmente mandan a las personas a correr. Posiblemente puede ser un mal concepto que algunos profesores estamos ocupando o estamos ocupando de mala manera las herramientas múltiples que tiene la educación física. También nos vamos a enfocar muy brevemente en los aspectos de la reestructuración del currículum de la educación física, que a pesar que para muchos puede ser bueno o puede ser malo, yo creo que, como también se había hablado anteriormente, quita un foco de lo que es hoy en día la educación física. La educación física no es deporte. El deporte es un medio para un fin. En este caso, el fin es la educación física. Eso quiere decir que cuando hablan de concepto de que los chicos están más orientados hacia los deportes y que por ende fue quitado de tercero y cuarto y tienen que estar más enfocados en los aspectos de básica, yo creo que están ocupando un concepto muy errado. La educación física es mucho más que deporte. Por otro lado, sedentarismo y evaluación. Siempre se nos ha ocupado que nosotros como profesores de educación física tenemos que ocupar en nuestras horas, ojalá, para que los chicos tengan actividad, combatamos entre todos el sedentarismo, la obesidad, etc. Y
Una herramienta, o generalmente no una herramienta, una variable a considerar es la implicancia de la pandemia y sus medidas. Hoy en día tenemos medidas específicas que hacen que las metodologías que se vayan a utilizar tengan que estar también implicadas con estas medidas. Y todo esto, esperamos que cuando pase esto, nosotros, profesores de educación física, veamos que realmente somos necesarios. Como hoy en día, los enfermeros que posiblemente nunca tuvieron un rol dentro de la sociedad, siempre fueron importantes a nivel de salud, pero ahora son los verdaderos héroes. Espero pensar que nosotros podríamos ser los héroes del mañana después de la pandemia. Por ende, nosotros, para ver la educación física como dentro del desarrollo físico cognitivo, hay ciertas fases sensibles que nosotros tenemos para establecer las capacidades motores de los chicos. Por eso, generalmente, tenemos de los 6 a los 18 años diferentes aspectos o capacidades que, dependiendo, va pasando el tiempo, nosotros, dentro de nuestras clases de educación física, vamos estipulando todos estos procesos, ¿ok? Y incluso los aspectos psicomotores también, desde los 6 hasta los 15 años, también se van desarrollando. Eso quiere decir que nosotros, dentro de la educación física, nosotros tenemos, dentro de todo nuestro currículum o todas las actividades que nosotros realizamos, también les vamos dando este tipo de desarrollo, ¿ok? Para que el joven se desarrolle de forma global. También aspecto importante, ¿ok? Que dentro del aspecto cognitivo hay una definición acá que lo habían tocado también dentro de una pregunta. La educación física es parte de un currículo escolar cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes física, social, mental y moral, de modo de que se convierten en ciudadanos bien balanceados, inteligentes y saludables, responsables y felices para la democracia. Eso quiere decir que generalmente la educación generalmente tiene un aspecto cívico, tiene un aspecto de crear ciudadanos jóvenes, como habían dicho anteriormente, alegres, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros no solamente apuntamos al sedentarismo, no solamente tenemos que atacar la obesidad, sino que también hay otros factores, como la creación de higiene, promover la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre. Son factores que hoy en día nos da grandes ramificaciones a lo que hoy en día es la educación física. Dentro de los aspectos cognitivos, vi estudios bastante interesantes. Vi estudios, por ejemplo, que demostraban que estudiantes de un colegio en Talca habían tenido un mejor rendimiento o había una correlación significativa entre la cantidad de actividad física y los resultados, por ejemplo, en matemáticas. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos que la educación física son solamente cabeza de músculo y que no sirve para nada, generalmente ayuda a estimular cognitivamente. Hay otras que generalmente fueron asociadas solamente a solamente las calificaciones más altas por el ejercicio físico vigoroso. Personas que hacían ejercicio físico vigoroso también tenían calificaciones más altas. También se logró que el gasto energético diario, ¿ya?, que la persona tenía, también había una significancia con los resultados en el rendimiento escolar. Entonces, se ha demostrado científicamente que la educación física, que promueve también a través de la actividad física, sirve para los aspectos cognitivos. Y es una herramienta que se debería hacer transversal y que deberían ocuparla para el resto de la asignatura. Dentro de los aspectos de la reestructuración de la educación física, este es un tema que generalmente como profesor de educación física nos ha tocado un poco desde el año pasado, el tema que, por ejemplo, que hayan sido desplazados historia y educación física como ramo obligatorio de tercero y cuarto. Una de las explicaciones que voy leyendo era que de tercero y cuarto ellos comprendían más la educación física como aspectos de deporte. Entonces, no se necesitaba una educación física obligatoria, sino que más electiva. Entonces, claro, dejamos que las personas que sí les gustaba hacer la actividad física, lo más seguro que podrían seguir con la actividad física. Personas que querían mejorar, por ejemplo, su nota
estamos claros que tercero o cuarto generalmente se consideraba para la prueba, para la PSU generalmente se consideraban los 2 últimos años, entonces habían chicos que solamente entraban ahí con la premisa de subir promedio. Pero generalmente se perdió el concepto de qué realmente servía la educación física. Y consideraba que solamente tenía que ser para primaria, como aspecto obligatorio, ya que estaba el tema del sedentarismo y los conceptos de obesidad. Pero nosotros no existimos para combatir eso. Nosotros somos educación física que engloba mucho más. Que claro, podemos aportar a disminuir eso, pero el desarrollo humano, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, es mucho más que solamente que nos encasillen a salvar a los chicos del sedentarismo o solamente la obesidad. Por ende, este balance que se trata de crear, ¿ok? Crea una realidad que debería haber comenzado este año y claramente no se logró, ¿ok? Entonces, se tendrá que nuevamente reestructurar. Obviamente, hoy en día los planes nuevamente mutaron. Solamente las habilidades motoras prácticamente son transversales en todos los niveles. Pero después cuando comience nuevamente, nos vamos a encontrar con realidades totalmente diferentes. Realidades que ni siquiera los del Ministerio de Educación saben, porque no se han aplicado test, no han habido estudios para determinar cómo los niños van a regresar. Y por ende, nos encontramos con el famoso sedentarismo que tanto mal o tanto hablamos anteriormente, y ya estamos claros que generalmente dentro del año 2000, 2018, los niveles de obesidad, sedentarismo se dispararon. No es un tabú o algo que no se conozca, que realmente los chicos hoy en día tienen sedentarismo, pasan más tiempo, pasaban, incluso pensando antes de la pandemia, pasaban mucho tiempo sin actividad, posiblemente con computadores, PlayStation, juegos, etc. Y esto vino a empeorar en la pandemia y a potenciar. Ahora, ¿cuánto más? Yo creo que eso lo vamos a tener que saber más adelante. Porque después cuando se vean los registros, ¿ok? Y más encima, hasta el 2018, después les voy a mostrar esa imagen, la obesidad fue en alta. Y supuestamente ahora el 2020, con esto, posiblemente se puede haber disparado. Pero ahí nuevamente nos echan la culpa. Que la actividad física no ha sido buena, las clases de educación física serán suficientes. Y el tema es que también todo esto va de la mano también con un aspecto nutricional que tiene que complementar para solucionar este problema. Pero nosotros no debemos sacar, y nuevamente puedo ser un poco reiterativo, no tenemos que perder el objetivo de lo que es la educación física, de lo que nos da el aporte del desarrollo motor, los aspectos de fortalecimiento que nos dan en el área cognitiva, ¿ok? Y los aspectos de la cruda realidad, desafortunadamente, también tienen que ir de la mano con otros aspectos de crear cultura de actividad que venga de las familias, porque lo más seguro que ese dulce que se está comiendo ese niño lo tuvo que comprar, y alguien le tuvo que dar plata, y alguien tuvo que autorizar para que el niño comiera eso, o estuviera acostumbrado a comer eso. Entonces, pasa por un tema de familia, estamos bombardeados totalmente de información, los niños quieren todos los dulces que van apareciendo, o todo lo que generalmente nos vende el medio. Entonces, hoy en día, cada vez nos va a traer que, en vez de que baje la curva del sedentarismo, yo creo, y no espero ser no tan negativo, pero ojalá que estos niveles que hasta el 2018 mostraban claramente que el primero básico, los niveles de obesidad eran altos, pero miren lo curioso. Media
no está considerado o no está tan alto, pero sí fue aumentando. Entonces, claro, dicen, no, pero no se preocupen de media, tercero y cuarto no necesita, ellos van al área del deporte, algunos ya tienen asimilado, ¿ok? Y preocúpense de la parte básica que está más alta. El tema es que todo este tema cultural también pasa por el grado de madurez de la persona. De primero a cuarto medio, el niño cada vez va madurando más y va recibiendo esta información y decir, esto a mí me sirve, esto a mí no me sirve. En cambio, un niño, claro, yo lo puedo hacer bajar, pero posiblemente si no he incorporado esa información, esa cultura de hacer actividad física, posiblemente después en media universidad va a seguir comiendo. Entonces también por eso este trabajo tiene que ser en toda la educación. Si antes estaban así, hoy en día ojalá que no. ¿Ok? Pero generalmente este confinamiento ha traído a que los chicos tengan que estar estudiando de esta forma. Ustedes, yo creo que están en sus casas escuchando sentados. Ojalá ver a uno que esté escuchando esto, corriendo, haciendo ejercicio. Pero generalmente se están dando hoy en día la dinámica para estar sentados. ¿Qué nos va a traer en la evaluación? La evaluación va a traer que vamos a tener que ver realmente cómo el alumno va a llegar después de todo esto. Y ver las estrategias que yo voy a tener que incorporar para motivar a los jóvenes, motivarlos, sacarlos del sedentarismo, sacarlos después de 9 meses, 10 meses. No hemos estado gran parte de la historia más de 2 meses de vacaciones, 3 meses. Ahora hemos estado casi 6 meses donde estar sentado es parte de la educación. A través de videollamada, ¿ok? O sea, ¿por qué ahora me tengo que mover si antes podía estudiar sin ningún problema y estaba sentado? Entonces, sacar eso, ese chip, cambiarlo, también va a ser tiempo. Entonces voy a tener que ver cuál es el nivel de sedentarismo, cuál es el nivel de obesidad, cuáles van a ser las estrategias, cómo voy a poder hacer educación física, siguiendo que va a haber un distanciamiento social por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, son aspectos que la evaluación también me van a tener que ayudar a guiar. La implicancia que ha tenido la pandemia es simplemente, hemos tenido que usar nuevos aspectos, por ejemplo, para mascarilla, para salir, el distanciamiento social específicamente. Hemos estado, más que hablando de áreas de educación, estamos todos pendientes si va a salir una vacuna rápido. Esto ha traído también que aspectos asociados con la mente de las personas también se han cuestionado hoy en día, que cómo la calidad de vida mental puede inferir, en este caso, que el joven se deprima o tenga otros tipos de indicios de depresión. Entonces también es preocupante. Y obviamente las razones que generalmente han puesto como medida para poder hoy día desenvolvernos. Esta foto específicamente la quise compartir. Hay exactamente 9 iconos de cómo aprender a comer, hidratarse, aspecto alimenticio, y solamente uno de actividad física. Sabiendo que la actividad física hoy en día ayuda a prevenir. ¿Por qué? Porque las personas que tienen colesterol alto, las personas que tienen problemas cardíacos, etcétera, la actividad física sirve para eso. Entonces, incluso solamente nombran uno. Ya podrían hoy en día tener más medidas para que las personas pudieran saber. ¿Qué necesidad entonces hay de esto? Los pongo a pensar. ¿Seremos necesarios? ¿Muy necesario no? Pero frente a todo esto, yo, dentro de mi criterio, yo creo que se puede concluir con lo siguiente. La educación física tiene que trabajar para vencer la obesidad y el sedentarismo de los estudiantes después de la pandemia. Después, la educación física deberá poner énfasis en la evaluación diagnóstica para ver cómo poder comenzar. No tirarse a los leones, ya empecemos a hacer esto, que los chiquillos corran, porque necesitamos tragar eso. No. Recuerden, la educación física es mucho más. La educación física tendrá que aplicar nuevas metodologías, ¿ok? Para la realidad motora y psicológica de los alumnos. Tiene que cambiar el switch de todo este tiempo de confinamiento,
que obviamente no para todos los niños va a ser más o menos igual. La educación física debe ser un guía en temas de salud a nivel escolar y familiar. No solamente atacar el nivel escolar, sino que también la familia. Porque generalmente todas las decisiones principales van a pasar por ahí y después el niño también puede ser ayudado también a nivel, no solamente de sus profesores, sino que también a través del núcleo familiar. Y por último, esta es generalmente una reflexión propia, mostremos con conocimientos que nuestra especialidad es tan importante como otra asignatura. Hoy en día tengo conocidos, familiares, que el colegio le mandó estar en segundo o tercero medio, y ellos dicen, no, nosotros estamos haciendo clases normales online y tenemos las clases más importantes. Y le pregunté, ¿y tú tienes clase de educación física? No. O sea, ya el colegio incluso piensa que la educación física no es importante en estos momentos. No formamos para una prueba. Formamos para la vida. Esto quiere decir que por eso para mí la educación física no solamente para vencer un aspecto específico, sedentarismo, sino que nos va preparando para cómo yo me voy a proyectar en calidad de vida para mí, mi familia, etc. Muchas gracias por vuestro tiempo. Dejo mi correo para alguna persona quiera saber de los estudios que les pude comentar. Lo puedo enviar sin ningún problema. Don Luis. Muchísimas gracias, don Rodrigo Moranga, por su compartir de saberes en este conversatorio que hemos emprendido a partir del día de hoy. Tenemos, don Rodrigo, algunas interrogantes que nos plantean algunos de nuestros usuarios. Entre esos, la primera interrogante tiene que ver directamente sobre qué hacemos cuando se genera la discusión de que el profesor de educación física debe manejar técnicas para bajar de peso o dietas para ayudar a sus alumnos. Y tenemos otra interrogante que nos dice, ¿cómo se puede retomar la importancia de la educación física en los establecimientos curriculares y terminar con estos paradigmas de importancia? Estas dos interrogantes y luego pasamos a la otra fase, que es la fase de seguir dando respuesta, intercambio, dialogando con nuestros usuarios. Adelante, doctor. Mire, frente a la primera pregunta, la encuentro genial. Se nos ha caracterizado a nosotros, profesores de educación física, y yo creo que se van a sentir muy identificados algunos profesionales de acá, que piensan que el profesor de educación física prácticamente es un superhéroe dentro y que debe saber todo. Nos mandan a hacer de todo. Piensan que somos los profesores más versátiles y cuando generalmente dentro de la malla de formación, nosotros generalmente vemos nutrición, pero eso no nos hace nutricionistas. Entonces, es importante tener cierto conocimiento, pero hay especialistas específicamente en las áreas. Por eso el profesor Marcelo decía cuando en medicina, ¿okay? Hay un profesional. Que nosotros podamos saber algo, por ejemplo, de medicina, pero no somos especialistas, no podemos prescribir. Entonces, yo creo que ponernos en esa situación, creo que es un poco injusta, ¿ya? Creo que el profesor de educación física tiene que ver cuáles son sus competencias y ser realista, que si no sabe en un área específica y que es de otra profesión, o sea, a mí cuando me dicen, veo mucho tema de planificación, evaluación. Y cuando me dicen, profesor, ¿sabe qué? Ok, estoy en sobrepeso, tengo tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Yo prácticamente le doy mira, tienes que bajar de peso. Eso quiere decir que tienes que aumentar
tu actividad física y veo esa competencia. Por el área nutricional, específicamente, tú tienes que ir, en este caso, a un profesional. ¿Ok? Yo creo que nosotros no deberíamos saber nuestra profesión cabalmente. Pero cuando nosotros tenemos que saber algo con respecto a otro, podemos tener, o si nos hemos especializado, o generalmente tener esa cultura extra que nos entregó, por ejemplo, pregrado. Lo más seguro que hay dentro de las mallas, nutrición es parte de, pero no es la misma nutrición que tiene un nutricionista. Es más básica. ¿Ok? Es como el primer auxilio. Nosotros tenemos que saber cómo ayudar, pero generalmente quien va a tratar es otro especialista. Al menos esa es mi humilde opinión frente a esa pregunta. Doctor Luis, ¿me podría repetir la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta nos la comparte Fabiola, ¿ok? Nos habla sobre qué hacemos cuando se genera la discusión de que el profesor de educación física debe manejar técnicas para para bajar de peso. Esa es la primera. Ok, tenemos la segunda. La otra tenía que ver directamente sobre cómo se puede retomar la importancia de la educación física en los establecimientos curriculares y terminar con el paradigma de esos paradigmas pues, que se vienen presentando. A ver. Primero yo creo que hoy en día los profesores de educación física puede ser un poco hiriente, pero lo voy a tirar. Podemos estar un poco al debe, de repente, de no prescribir en base en conocimiento cierta información, y nos basamos generalmente en aspectos que el medio, por ejemplo, no sé, ya, ok, vamos a tomar el HIIT para hacer esta actividad física, pero nada más, sin explicar los objetivos, cuál fue el medio específicamente que me llevó a elegir eso. Entonces, yo creo que para cambiar este aspecto, o esta percepción que tiene del profesor de educación física dentro del currículo, es primero que nosotros demostremos con conocimiento que nosotros no solamente nos basamos en mejorar el sedentarismo o la obesidad, sino que nuestra carrera es mucho más allá. Cuando nosotros mostramos solamente una parte, generalmente siempre se nos va a pedir eso, ¿no? Pero cuando generalmente nosotros mostramos que nosotros le damos importancia a un mejor rendimiento en matemáticas, mejor rendimiento en biología, ¿ok? Yo creo que ahí cambia al tiro la percepción de nuestra asignatura, de nuestra profesión. Cambiar eso, yo creo que va a ser importante ahora. Por ejemplo, hoy en día, cómo la educación física puede estar inserto en los programas o las asignaturas online. ¿Cuál es la importancia? Porque hoy en día la educación física para muchos a nivel de media no es importante y lo dejan de lado. Prefieren matemáticas, lenguaje, biología. ¿Pero por qué están considerando eso? Porque saben que en la prueba académica universitaria, a eso ellos mismos están, pero no lo están preparando para nada más. Entonces, si nosotros mostramos que nuestra educación física es mucho más importante, ¿ya?, que una simple prueba, por eso puse al final esas palabras, no preparamos para una prueba, preparamos para la vida. Y cuando nosotros entendamos que la vida nos puede traer este tipo de pandemia y no estamos preparados, dejamos al tiro de ver cuáles son los aspectos más relevantes. Y yo creo que la educación física, si hubiésemos tenido personas que hubiesen legislado que la educación física hubiese sido cada vez con una presencia mayor, no hubiésemos tenido obesidad y hoy en día no hubiésemos tenido el miedo
de tener que los chicos que tienen obesidad puedan ser un factor de riesgo en este tema de pandemia. Espero haber podido contestar vuestra pregunta. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su respuesta. Cabe hacer un referente de Sergio, quien nos recomienda a la audiencia que el doctor Carlos Cristian Montero habla mucho sobre el desarrollo cognitivo y la actividad física, por si alguien quisiera pues seguir investigando sobre este tema. Gracias, Sergio, por tu comentario. Bueno, es importante darle las gracias también al equipo técnico que se encuentra detrás de toda esta jornada que estamos iniciando el día de hoy, al profesor Felipe Opaso, Yerko Martínez, profesor David Ramírez y especialmente también a nuestro profesor Fidel Castillo, quien está tras los controles de toda esta orientación. Es importante que podamos pasar a una segunda fase donde cada ponente tendrá de 1 a 2 minutos para cerrar, y ahí cerrando con este tema. La primera pregunta para el profesor Claudio Marcelo Zúñiga, tiene que ver sobre la valoración de hoy. O sea, la valoración de la educación física hoy en pandemia ha sido positiva o negativa en el contexto familiar. La segunda pregunta para el doctor Carlos Romero tiene que ver sobre la pedagogía digital y el valor educativo. ¿Cómo incide eso en el proceso pedagógico? Y la tercera pregunta tiene que ver directamente con nuestro profesor que nos antecedió en la palabra sobre por qué asumir la educación física después de la pandemia y valorarla y por qué no valorarla ahora. Me imagino que viene por la idea de esa parte, ¿no? Y una pregunta que se hace, que nos llega a última hora por acá, es la siguiente. Dice así, la pregunta de Moreno Doña. Veamos. Dice así, pienso que por dar importancia a nuestra asignatura, nuestras clases deben ser divertidas, desasistidas, bien planificadas, que nuestros alumnos esperen ser mejor clase. Está un poco confuso esto acá. Revisemos de nuevo. Nos llega otra pregunta de Alberto Doña por acá. Dice, cuando hablamos de educación física y desarrollo cognitivo, seguimos reproduciendo esa dicotomía que tanto daño nos ha hecho entre cuerpo y mente. Creo que es hora de avanzar un poco más. Este es para cualquiera de los 3 expositores. ¿Ok? Repito. Cuando hablamos de educación física y desarrollo cognitivo, seguimos reproduciendo esa dicotomía que tanto daño nos ha hecho entre cuerpo y mente. Creo que es hora de avanzar un poco más. ¿Creen ustedes que es hora de avanzar un poco más? Le dejo la palabra entonces a nuestro director nacional de la Escuela de Educación Física y promotor de este evento también directamente de la Universidad de Santo Tomás, al profesor don Marcelo Zúñiga. Gracias, Luis. Bueno, antes que todo, felicitar las exposiciones del doctor Romero y el doctor Moraga, la verdad que fueron muy contundentes y muy clarificadoras, digamos, y ahora lo ponen como le dan energía para seguir repensándolo en lo que estamos, digamos. Así que le agradezco su presentación, que la verdad que fueron muy interesantes y aprendió mucho de ustedes. Muchas gracias. Ahora, de las 2 preguntas, la primera parte, bueno, la familia y la pandemia, la familia, cómo ha tomado la educación física, cómo se ha presentado dentro del hogar. Yo creo que se ha visualizado pienso que en algún momento, creo que la educación física hoy día debiera tomar un rumbo más potente, dado un poco lo que presentaba Rodrigo, en la idea de toda la cantidad de cosas que se pueden hacer. También Carlos mostraba una serie de aplicaciones que están disponibles, porque pienso que los papás ya hoy día, los padres, están, entre comillas, aburridos de sus hijos y
y quieren que se entretengan en algo más que estar ahí sentados, digamos. Y creo que la actividad física en este punto, fundamentalmente, como un suplemento a la inactividad o al aburrimiento, puede tomar una fuerza importante. El problema que a mí me preocupa es que tanto en el ámbito de la educación física como en otros ámbitos, los padres o las familias siguen dejando de lado el problema a la escuela y no se involucran. Todos sabemos que el primer educador es la familia, y por lo tanto creo que la educación física hoy día puede ayudar mucho, pero sí necesitamos el apoyo de los padres. Si no hay apoyo de los padres que supervise, que empuje a los niños a la práctica o a la ejecución de la buena actividad, va a ser muy difícil. Y respecto a lo que planteaba el doctor Moreno, Doña, y respecto sí, a esta problemática del dualismo, el dualismo fue superado curiosamente ya en el siglo XVIII, digamos, con los pensadores ingleses, el mismo Locke, entre paréntesis, digamos. Pero, sin embargo, el dualismo se superó en muchas áreas, pero sin embargo nuestra área perduró y perdura hasta hoy día. Entonces tenemos esta dicotomía permanente de que lo que un poco se mencionaba Rodrigo también, de idea de que no se piensa en la preparación para la vida, se piensa en la preparación para el mañana, o sea, para el pasado mañana, para el 30 de julio, o sea, para ahora. No hay una mirada proyectiva de lo que es la educación física, de la educación en general y menos la educación física. Así que creo que la única forma de superar esta dicotomía, fundamentalmente dualista, un poco, quizás va a sonar un poco esto referente, quizás esto mismo que estamos haciendo hoy día, o sea, esta conversación en que hemos planteado diferentes miradas, pero con el mismo fin. O sea, la idea es que estamos hablando de la persona en su integridad, del ser humano como una unidad indivisible. Yo creo que ese aspecto importante de rescatar. Yo creo que la medida que más hablemos de esto, eso se va a ir replicando en el sistema en general. Y creo que es importante que la universidad se acerque a la escuela, nos acerquemos a los profesores de educación física, quizás no con un afán experimental, sino que a comprender la realidad que ocurre realmente en la escuela y cuál es el problema del profesor. En la medida que nos acerquemos más al profesor, vamos a poder ir quizás también transmitiéndole, porque hoy día siento que hay una cierta distancia entre el profesor de la escuela con respecto al profesor de la universidad. Nos miran con desconfianza, o sea, nos miramos con desconfianza. Uno piensa que el profesor de la escuela no hace bien su trabajo, y el profesor de la escuela piensa que nosotros solamente teorizamos. No estamos en la realidad. Yo creo que en la medida que hagamos esta unión, que somos todos somos profesores, por lo tanto todos somos profesores de la misma disciplina, podemos lograr tener una unión y poder participar de estas conversaciones y ojalá poder cada vez replicarlas en mayor envergadura para que este tema se divulgue y a su vez permitamos romper de una vez por todas este famoso dualismo que, tal como se indicaba en la pregunta, ha sido tremendamente perjudicial hasta hoy día, lamentablemente. Bien, muchísimas gracias, profesor Marcelo. Le recordamos a nuestro ponente que, bueno, ya en poco menos de 5 minutos estamos terminando con este primer conversatorio y nos queda 1 minuto para cada uno, de manera de ir redondeando en función de las preguntas. Vamos a ver qué nos dice entonces nuestro querido amigo, el doctor Carlos Romero, y su orientación de la pedagogía digital. Bueno, muy bien. 1 minuto es retador. Profe Rodrigo, muchísimas gracias. De verdad que sus aportes han sido geniales y generan inquietud. Yo no hablaría de la pedagogía digital, yo hablaría de la pedagogización del proceso digital, es decir, la digitalización, perdón, del proceso pedagógico. Y es que no necesariamente tenemos que pensar que la herramienta va a ser el elemento digital. Eso es como soltarles el balón a los niños en el campo de juego. Ese no tiene sentido. Realmente es cuando el docente de manera intencionada toma los elementos digitales y los vincula dentro de su intención pedagógica para el desarrollo integral del ser. En sí mismos, los elementos digitales, la multimedia, no son nada. Tienen una intención que esa solamente la tiene clara el docente de acuerdo a las intenciones que tiene con su comunidad. Al respecto del dualismo, yo quería compartir rápidamente
perdón, quería compartir rápidamente una imagen que complementa eso que precisamente se está hablando del tema de la dualidad y hace parte pues de la estructura de mi tesis doctoral, y es esta de intención pedagógica. Yo obviamente la sustento desde la psicomotricidad, pero es como el ser humano no es solamente mente y cuerpo, es como el ser humano tiene unos beneficios a partir de la psicomotricidad desde en lo psicológico, en lo físico, mediado por la parte biológica, pero necesariamente tiene que pasar por un proceso social y cultural que incide en ese desarrollo del ser, donde lo afectivo y algo que es poco común hablar en la educación física, lo espiritual, son determinantes para esa construcción cognitiva, para esa construcción integral del ser humano, y la educación física es el espacio ideal para poder pensar a un ser humano integral, porque el movimiento permite la relación con el otro, permite la estimulación del cuerpo, permite unos pensamientos racionales sobre los temas que queramos desarrollar y permite un acercamiento social desde un contexto cultural, donde se construyen relaciones afectivas fundamentales para cualquier sociedad y para cualquier comunidad. Entonces, pues de esa manera puedo yo clarificar un poco la intención que se tiene sobre el tema de que ya no pensamos en dualidad, pensamos en un proceso integral del ser humano. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Excelente su intervención. Don Rodrigo Moranga, un minuto para su reflexión. Wow, va a ser un poco complejo. Creo que para que la educación física sea tomada ahora en cuenta, yo creo que ya hay muchos docentes que están tratando de tener conectividad con todos sus alumnos y están tratando de que el joven haga educación física. Posiblemente no es la mejor manera por muchos aspectos que se habían mencionado, por espacio, ¿ok? Pero sí ya se están entregando ciertos aportes. Ahora, ¿dónde va a ser significativo? Cómo el establecimiento educacional hoy en día está considerando ese aporte del profesor de educación física. Eso primero va a ser importante. Y dos, eso cómo después va a ir subiendo en información a los DAEM, al ministerio, y que vean que no solamente se deben de trabajar aspectos específicamente de lenguaje, matemáticas, sino que también la llegada de la educación física a todas las casas ha permitido que en este caso el joven pueda vencer el sedentarismo, pueda vencer la obesidad, ¿ok? Y podría convertirse hoy en día en un agente favorable que ayude a vencer en estos tiempos de encierro. Pero entre mayor cantidad de difusión y de conocimiento tenga el ministerio, yo creo que más nos vamos a hacer saber, porque hoy en día colegios, por ejemplo, muy cercanos de acá, no lo tienen en cuenta a la educación física, solamente en los aspectos de más pequeños, como primaria específicamente, o los primeros ciclos iniciales. Y por último, dentro de esta dicotomía, yo creo que la sociedad tiene que también empezar a cambiar y que las personas tienen que ser felices. Lo que mostró el profesor Carlos, generalmente yo había puesto aspectos motores y cognitivos, porque generalmente es lo que se valora a través de rendimiento y es lo que nosotros generalmente esperamos. Pero nosotros también tenemos que pensar que todo esto tiene que llevar a que la persona sea feliz a lo largo de su creencia, los aspectos morales, sociales, todos estos aspectos ya tiene que ser global. ¿Okay? A pesar que de repente nosotros caímos y nombramos y nos vamos muchos puntos, ¿ya? Y generalmente lo que menos escuchamos hablar de un profesor de educación física es lograr que se logre la felicidad de la persona en su plenitud, dentro de su ente como un todo, ¿ok? Yo creo que también es parte de nosotros, como profesor de educación física, ir transmitiendo eso. Generalmente a través de nuestras evaluaciones vemos el rendimiento, y dependiendo de la nota, el joven no vemos si esa persona está feliz, que logró tener esa plenitud o que le gusta la clase de educación física. Entonces, hay mucho yo creo que se puede hacer
este tema de pandemia nos va a poner en una situación que realmente vamos a ver si nos va a permitir en este caso hacer ese cambio. Pero yo creo que hoy es el día, o es el momento de hacer esa reflexión, y se espera que para más adelante tengamos una madurez de nuestro concepto de educación física. Muchísimas gracias al doctor Rodríguez, muchísimas gracias al doctor Carlos Romero de la Universidad de Cundinamarca, al don Marcelo Zúñiga de la Universidad Santo Tomás. Hoy hemos dado inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado en contacto y en vivo escuchando estas conferencias. Informarles que para el próximo 8 de julio tendremos nuestro segundo conversatorio con otros invitados internacionales, nacionales, que estarán compartiendo con nosotros en este gran diálogo. Entonces están invitados todos para el próximo 8 de julio a nuestro próximo encuentro, repensando la educación física en el contexto actual, expectativas y desafíos en el futuro. Para cerrar, leer o citar a don Benjamín Valenzuela, quien nos ha escrito en el chat lo siguiente: la clase de educación física en los colegios y universidades deben siempre ser un desafío motriz y cognitivo para los estudiantes, clases lúdicas y que tengan un contenido técnico, táctico y psicomotriz es de gran valor. Muchísimas gracias, cuídense mucho, pásenla bien en familia, cuídense, quédense en casa, protéjanse. Feliz noche. Gracias a todo el equipo técnico por el apoyo del día de hoy y nos vemos el próximo 8 de julio repensando la educación física en el contexto actual. Un gran abrazo solidario y respetuoso a los ponentes, a nuestro director nacional de la Escuela de Educación Física, al doctor Carlos Romero de la Universidad de Cundinamarca y al doctor Rodrigo Moranga Núñez de la Universidad Adventista. Y a todo el equipo que ha hecho que el día de hoy esto pueda estar saliendo al aire. Y bueno, ya arrancamos a construir en conjunto la propuesta, la idea, el diálogo y el equipaje teórico, la caja de herramientas que necesitamos para empezar a pensar la educación física actual y en perspectiva en el futuro. Hasta luego, feliz noche, un abrazo para todos desde la Universidad Santo Tomás y especialmente de la Escuela de Educación Física de La Serena. Feliz noche para todos. Gracias.